El libro de Jonás tiene mucho que ver con la obra misionera. Recordemos que el plan, el propósito de Dios para la nación de Israel siempre fue extender su reino y hacer conocido su nombre, su gloria, la gloria, el nombre de Dios y su salvación, la salvación de Dios, hasta lo último de la tierra, a todos los pueblos y a todas las naciones. Dios bendijo a Abraham para que fuese de bendición a todas las familias de la tierra. Esa palabra, familias, es el mismo concepto que nosotros encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, lo que nosotros a la iglesia llamamos la gran comisión. Es decir, de ir y hacer discípulos a todas las etnias. Esa es la palabra exacta que se utiliza, etnias. Ya no tiene que ver necesariamente con el sentido político de naciones, sino más bien de familias, de grupos de personas repartidos, ¿verdad?, en diferentes partes de este planeta. Una visión global. Y de eso se trata justamente el libro de Jonás, de cómo Israel había perdido esta visión global y cómo Dios está usando a este profeta para recuperar, para de alguna manera hacerles ver el propósito que Dios siempre tuvo con esta nación. Ellos, ¿verdad?, luego no obedecieron este mandato, desatendieron, ¿verdad?, por su propio egoísmo, por su propio etnocentrismo, desatendieron este llamado, y es por eso que Dios los dejó aparte y va a volver a tratar con la nación de Israel. Pero también Dios, en su plan eterno, nos puso a nosotros la iglesia. Cristo instituyó su cuerpo, su iglesia, hoy en día, en este periodo de la gracia, para justamente seguir con el plan, hacer conocido su nombre, hacer conocida su gloria y hacer conocida su salvación a toda etnia, pueblo, lengua y nación, ¿verdad? Como los Amahuaca, por ejemplo, y otras etnias más repartidas en distintas partes de este mundo. Así es que ese es el plan de Dios y no ha cambiado, no ha variado. Pero Israel, ¿verdad?, sí, dejando de lado la palabra de Dios, quedó cautiva. Por eso es que en Babilonia estuvo sus 70 años de cautiverio, ¿verdad? Y hoy en día aún están cautivos en la incredulidad. Hoy día el pueblo de Israel no es un pueblo convertido a Jehová. Aún están en el vientre del pez, ¿verdad?, esperando en algún momento, después de la tribulación de la 70ª semana de Daniel, ¿verdad?, ser levantados para ser invitados a las bodas, a la celebración de las bodas del Cordero, que ya tiene que ver con nosotros, con la iglesia. Bueno, no nos vamos a meter ahí en la parte escatológica, sino que vamos a ir al libro de Jonás, y ya nos corresponde estudiar el capítulo 4 de este precioso libro. El capítulo 4 nos relata la reacción que tuvo Jonás después que, recuerden que Jonás fue enviado a Nínive. Jonás se resistió y en vez de ir a Nínive fue en el sentido contrario, descendió a Jope, de Jope tomó un barco para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, al otro lado del Mediterráneo, alejándose en sentido literalmente opuesto, ¿verdad?, a Nínive. Y Dios tenía un plan ahí para hacer volver a su profeta en razón. Y Dios tiene el control de todo. Recordemos que esto no solo fue un mensaje al profeta y a Nínive, que finalmente sabemos que se convirtió, sino también para todo Israel. Primero, de que no podemos huir de la presencia del Señor y que Dios cumple sus propósitos a través nuestro o a pesar nuestro. Pero también para hacer entender, ¿verdad?, a la nación su responsabilidad de ser testigos hasta lo último de la tierra. Bueno, Jonás, ¿verdad?, en su rebeldía se fue. Recordemos, Dios preparó un viento que azotó aquella nave, una tempestad muy grande. Los marineros trataron, ¿verdad?, de salvar la vida de Jonás, pero Jonás les dijo: tírenme al mar y se va a quietar la tormenta. No aprovechó Jonás la tormenta, quiso seguir en rebeldía y quiso morir. Lo tiraron al mar. Ya los marineros, incrédulos, paganos, fueron los primeros convertidos que tuvo Jonás. Paradójicamente, la rebeldía del profeta, Jonás igual, usado por Dios, a pesar de él, ¿verdad? Dios nos usa a través nuestro, o a pesar nuestro, en este caso a pesar de Jonás,
tuvo los primeros frutos en estos marineros convertidos. Jonás cayó al mar, pero no era todo, Dios seguía con su plan. Entonces, como Jonás había empezado un descenso, ya primero descendió a Jope, después al barco, ¿verdad?, al nivel del mar, después bajo, ¿verdad?, las galerías, ahí se echó a dormir, pero todavía tenía que bajar aún más. Así que Dios preparó un pez para que se lo tragase. Y descendió todavía aún más a las fosas más profundas del océano. Ya así es cuando nosotros nos alejamos del Señor. Cuando nos alejamos del Señor, ya no es lo mismo, ¿verdad? Siempre es peor. Siempre vamos en dirección hacia abajo. Bueno, ahí en el vientre del pez, un lugar muy inusual, Jonás tuvo su oratorio, ¿verdad?, y su oración más profunda, se arrepintió en el capítulo 2, y ese arrepentimiento genuino fue escuchado por Dios. En el capítulo 3 vemos que el pez se sacrificó, llegó a tierra firme, ahí murió el pez para seguir con el propósito de Dios, y Jonás fue vomitado a tierra. Y ahí Dios, por segunda vez, porque Dios nos da segundas oportunidades, ¿o no? Él es misericordioso y longánime, su largo ánimo nos alcanza. Qué misericordioso es el Señor. Como dice la palabra en Lamentaciones, nuevas son cada mañana tus misericordias. Si no fuera por la misericordia del Señor, hace tiempo ya habríamos sido consumidos. Entonces Dios les dio una segunda oportunidad y lo envió nuevamente a Nínive, y Jonás dijo, no, ahora sí, ya voy. Ya no tenía nada más que hacer, ¿verdad? Así que Jonás fue a Nínive y se puso a predicar, y el primer día de predicación, el primer día de campaña, todo Nínive se convirtió. Desde el rey hasta el más humilde, aún enviando mensaje el rey que hasta los animales hicieran ayuno. Todos se convirtieron. Ese es el avivamiento más grande de la historia. No ha habido un avivamiento más grande que ese. Ya todo un pueblo, toda una nación, solo la ciudad de Nínive, la ciudad amurallada, tenía más de 500.000 habitantes en aquellos días. Restos arqueológicos así lo determinan, ya hay datos históricos, ¿verdad?, de una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Un avivamiento espectacular. Probablemente ese, de la conversión de los ninivitas, fue el mayor milagro que ocurrió, ¿verdad?, en aquellos días, más que el pez y más que la tormenta y más que lo que venía después. Y se convirtió Nínive completo, desde el rey hasta el paje, ¿verdad?, se convirtieron al Señor, ¿ya? Y ahí podríamos terminar la historia, ¿verdad?, y decir, colorín colorado, no cuento, sino esta historia se ha acabado, ¿ya? Y vivieron felices comiendo perdices, ¿ya? No fue así. Viene acá, ¿verdad?, un anticlímax, ¿verdad?, de la historia, en el capítulo 4, donde Dios nos muestra, ¿verdad?, bajo inspiración, probablemente Jonás, el detrás de cámaras, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice en inglés? El backstage, ¿ya? El backstage, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿Ya? Siempre después de los créditos ponen imágenes, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó después de que se arrepintió todo este pueblo? Y se nos muestra en escena, ¿verdad?, ahí a Jonás en un cerro, a la distancia, para observar lo que sucedería con Nínive, con la ciudad. Aún él esperaba que cayera fuego del cielo y como Sodoma y Gomorra los destruyera, ¿verdad? Y ahí vemos a Jonás, ¿verdad?, en este detrás de cámaras, ¿verdad?, casi como un bloopers también le llaman, como las cosas chistosas que ocurren después, ¿verdad?, en las películas, ¿ya? A ver qué ocurre, y vemos ahí a Jonás amurrado, ¿verdad?, en un cerro mirando la escena, y vamos a ver en el capítulo 4 qué sucede con Jonás. Ya hablamos después del evento de la conversión de todo el pueblo, ¿verdad? Dice ahí el versículo 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Te acuerdas cuántos días había dado de plazo Jonás para que ellos se arrepintieran? 40 días. Después de 40 días, tiempo de prueba, ¿no es cierto?, Nínive será destruida. Pero el primer día los ninivitas se convirtieron. Así que podemos asumir que ya han pasado 40 días, un poquito más de un mes. Así que este bloopers, ¿verdad?, que ocurre, este backstage, ocurre 40 días después de que Dios finalmente no destruyó Nínive. Tuvo misericordia de esta nación, de este pueblo, que no olvides que era un pueblo pagano, era un pueblo cruel, eran enemigos
de Israel. Entonces ya han pasado probablemente, lo asumimos así, esos 40 días de advertencia, y ahí está Jonás amurrado, ¿verdad? Ahí amurrado en este cerro, viendo la situación. Ya dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero, y siempre cuando en la Biblia hay un pero, acuérdate, es como un disco pare. Mira y escucha. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Estaba amurrado, estaba enojado. Le di términos más coloquiales, una pataleta. Como un niño chico, ¿verdad? Ahí amurrado porque no consiguió ese dulce, ese trozo de pastel, ese juguete, se amurró, ¿verdad? Ahí ensimismado y enojado. Jonás se apesadumbró. Qué extraño, ¿verdad? Porque usualmente el predicador se agrada, se alegra cuando la congregación se arrepiente, cuando hay salvación, cuando hay decisiones por Cristo, cuando hay consagración. Pero Jonás no. Había algo en todo este asunto que hizo que Jonás, en vez de alegrarse, se molestara. Dios dice en su palabra incluso que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién está delante de los ángeles? Dios, su presencia. Así que hay gozo en Dios, que está delante de los ángeles, ¿verdad? Hay gozo en el Señor cuando un pecador se arrepiente. Pero Jonás estaba enojado. Y no solo eso, dice ahí el texto, en extremo. Y se enojó. Literalmente, la palabra ahí es se airó. La palabra ahí, enojo, a veces se utiliza en Dios, refiriéndose a la ira de Dios, ¿ya? Y literalmente en el idioma hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento, ya es la figura, porque el hebreo es un lenguaje de muchas figuras. Cada palabra expresa una figura. Y la palabra enojo tiene que ver literalmente con un buey echando aire, ¿verdad? Respiración fuerte de sus narices. ¿Has visto, verdad, en las películas cuando salen en los toreos, ¿verdad? De los toros, ¿verdad? Ahí un tremendo toro ahí con los pies, ¿verdad? Ahí como echándose vuelo, ¿verdad? Y con las narices echando como fuego, ¿verdad? De enojo y de ira y como que te va a matar, ¿verdad? Esa es la figura que se usó en esta palabra para expresar. O sea, realmente Jonás estaba enojado. ¿Ya? Extraño, raro, ¿verdad? Muy raro, debido a que Jonás estaba enojado paradójicamente por el éxito de su predicación. Bueno, aquí no podemos dejar de ver la intensidad de Jonás y el lenguaje fuerte, como lo expresa aquí, ¿verdad? A veces ese lenguaje de enojo se refiere al enojo de Dios en contra del pecado, en contra de la maldad. Ya como cuando Dios se enojó en extremo contra Sodoma y Gomorra y la destruyó. La ira puede ser muy destructiva. Miren lo que dice, no pierdas tu texto en Jonás, pero en Efesios 4:26, si no alcanzas a llegar ahí, solo pon atención. En Efesios capítulo 4, versículo 26, dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. La ira puede llegar a ser pecado. Y añade, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, Efesios 4:27 estamos, ni deis lugar al diablo. El diablo se hace parte de nuestras vidas cuando dejamos que el enojo se albergue en nuestro corazón. El enojo es como un puente, ¿verdad? La ira, el enojo es como el odio, es como un puente a Satanás. Es el opuesto al amor, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios es amor. ¿Y quién es el opuesto de Dios? Satanás, el diablo. Entonces el enojo es un problema, es un pecado. El enojo desbocado, ¿no es cierto? La ira egoísta y pecaminosa es un puente a Satanás. Por eso, ¿verdad?, es que Dios nos ordena en su palabra que no debemos albergar la ira en el corazón. Y si en algún momento sentimos una sensación de enojo, tenemos que resolverlo prontamente. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tenemos que inmediatamente arreglar el asunto para que no demos ningún lugar al demonio.
al diablo, al enemigo de Dios. Así que siempre, hermanos, cuidémonos del enojo. Jonás acá, decimos vulgarmente, coloquialmente, mostró la hilacha. Muy bien, ¿verdad? Atentos, hermanos, mostró la hilacha. Es decir, aquí vemos el aspecto humano, y no solo humano, sino también carnal, pecaminoso. Bueno, ya él venía mostrando una decadencia espiritual cuando él se alejó de la voluntad del Señor en su rebeldía, cuando él prefirió morir en vez de tener un corazón dócil y humilde para volver, ¿no es cierto?, al propósito de Dios. Pero aquí sigue todavía pegado, sigue todavía, a pesar que Dios le dio una segunda oportunidad. Fíjense, Dios le dio una segunda oportunidad, sigue aquí pegado en su carnalidad. ¿Ya? Ahora, en el versículos 2 y 3 de nuestro texto en Jonás, versículos 2 y 3, Jonás explica su ira. ¿Ya? No es justificado lo que dice aquí para nada, pero él explica por qué está tan enojado. ¿Ya? Y siempre cuando pecamos, siempre tenemos la tendencia ¿a qué? A autojustificarnos, ¿verdad? Tratando de explicar un poco el por qué reaccionamos o actuamos o no hicimos algo, ¿verdad?, que debimos haber hecho. Pero aquí no fue justificado Jonás, todo lo contrario, se reveló lo que había en su corazón. Entonces, ¿qué hace? Ora al Señor. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿De dónde era él? ¿Te acuerdas? ¿De dónde él venía? De Israel, del reino del norte, de Israel. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué actitud de este profeta? Realmente me sorprende, ¿verdad? Pero a veces nosotros también somos así. Tenemos que ser humildes y honestos. A veces nosotros también somos porfiados. ¿O no? ¿Hay alguien aquí que diga yo estoy libre de ser porfiado? Soy la persona más dispuesta y sobre todo la más humilde de la tierra. ¿Quién levanta la mano? No veo ninguna mano levantada. ¿Ya? No, hermano, tenemos que a veces reconocer que somos porfiados. Y a veces el Señor nos da una y otra vez para que volvamos en sí y obedezcamos al Señor. A veces esperamos hasta el último momento, tomamos decisiones y no buscamos la dirección del Señor. Dice, porque yo sabía, dice Jonás, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Y eso será algo malo? ¿Que Jonás lo está expresando en términos de queja? Jonás estaba muy enojado porque en el fondo Dios le concedió el arrepentimiento al pueblo de Nínive. Y los asirios, que eran enemigos de Israel, ¿verdad?, según Jonás, probablemente no merecían ese perdón. Ahora, ahí Jonás no entendió en ningún momento que Israel tampoco merecía la gracia y la misericordia de Dios. Israel estaba pronto a ser cautivo justamente por los sirios. Y Judá, el reino del sur, estaba prontamente a ser destruido y cautivo por los babilónicos. Literalmente engullido, ¿verdad?, por estas grandes potencias. De la misma manera que Jonás fue engullido por el pez. Dios en el fondo les estaba enviando un mensaje profético a toda la nación de Israel y incluso a toda la nación de Judá. Pero Jonás no quiso entender en ningún momento este propósito, porque la razón de ese cautiverio fue justamente porque Israel no estaba cumpliendo su propósito de ser testigo a todas las naciones y bendición a todas las naciones y hacer conocido el nombre de Jehová, la gloria de Jehová y la salvación de Jehová a todos los pueblos sobre la tierra. Jonás en el fondo quería que Dios trajera juicio sobre estas personas que él en lo profundo de su corazón odiaba. Él odiaba a la nación de los asirios. Los asirios siempre fueron enemigos de Israel.
hasta el día de hoy. Estamos hablando de hoy día, ¿no es cierto?, de Irán, ¿no es cierto? Estamos hablando hoy en día que aún hay guerra entre estas naciones, con los misiles yendo de aquí para allá, ¿verdad? Y con todas las cosas que escuchamos hasta el día de hoy, ya casi 3.000 años de historia, desde el tiempo de Jonás a la fecha, donde todavía sigue esta animosidad y este conflicto. Los israelitas realmente, ¿verdad?, odiaban a los ninivitas, como los ninivitas odiaban a los israelitas. Probablemente Jonás al principio pensó que el primer día de predicación, cuando tenía que recorrer Nínive por 3 días, que era el porte de Nínive, era como para recorrerla en 3 días, él probablemente pensaba que el primer día lo iban a apedrear, que el primer día lo iban a matar, porque un judío, ¿verdad?, en medio de la nación proclamando un juicio, es como un barrista, ¿no es cierto?, de la Chile en la barra de lo del Colo-Colo. O sea, imagínate, ¿verdad? Es como meterse en las patas de los caballos. O sea, era el peor escenario que te podías imaginar. Bueno, pero ese era el plan del Señor. Y aún Dios, obrando milagrosamente, hace que todo el pueblo de Nínive se arrepintiese. Y Jonás se enoja. Mira, Jonás se enojó. Ahora, no olvidemos, ya lo mencionamos, pero no olvidemos que Jonás fue un profeta que siempre proclamó, ¿qué? El juicio, la destrucción. No sé si lo recuerdan, lo vimos hace algunos domingos atrás. Jonás siempre fue un profeta que proclamó la misericordia de Dios a su pueblo. Mire, acompáñenme por favor a Segunda de Reyes, capítulo 14, que es cuando nos habla también, nos aporta la palabra, ¿verdad?, información acerca de Jonás, del profeta Jonás. Jonás no fue el único mandato que tuvo de ir a Nínive. Dios le usó a Jonás bastante en la nación de Israel, el reino del norte, ¿ya? Y en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, vemos el tipo de ministerio que tenía Jonás en Israel. Recordemos que Jonás estuvo predicando al reino del norte, que en ese momento el rey del reino del norte de Israel gobernaba Jeroboam II, un descendiente de Jeroboam I, que fue el primero que hizo apartar a las 10 tribus del norte de Israel de las 2 tribus del sur de Judá. ¿Ya? Y que fue un rey malvado, pagano, que hizo alejar a la nación de Israel, al reino del norte, del culto a Jehová. Y en ese contexto difícil, complejo, le tocó predicar a Jonás. Y mire lo que dice el versículo 25. Dice que en el 24 dice que Jeroboam hizo lo malo, ¿verdad?, ante los ojos del Señor, y la nación de Israel se apartó, ¿verdad?, e hizo pecar a Israel. Versículo 25. Él, Dios, está hablando ahora de Dios, perdón, está hablando de Jeroboam, el gobernante en ese tiempo de Israel. Jeroboam dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme, ya Jeroboam logró restaurar la nación de Israel, el reino de Israel, ¿no es cierto? Y lo menciona aquí que él logró hacer muchas cosas positivas para su pueblo, avances económicos, sociales y sobre todo militares para, ¿no es cierto?, Israel, Jeroboam II, pero dice, conforme a las palabras de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué palabras? ¿Qué profecías dadas por Dios? Dice, la cual él, ya Dios, había hablado por su siervo Jonás, el mismo que vemos en el libro, ya, hijo de Amitai. Ahí en Jonás dice que era hijo de Amitai, así que es el mismo, profeta que fue de Hat-Efer. Esto es cerca de Nazaret, ¿no es cierto?, alrededores, un poquito más hacia el noroeste del mar de Galilea, ¿no es cierto?, Israel, la parte norte de Israel, ¿ya? De ahí era Jonás. Dice que estas palabras de restauración habían sido profetizadas por Jonás. Ya, mire lo que dice el versículo 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Entonces Dios envió a Jonás para dar un mensaje en ese tiempo, ¿verdad?, de restauración, a pesar de la apatía espiritual, a pesar de la rebeldía de Israel. Dios envió a Jonás con un mensaje de misericordia. Porque es la misericordia, ¿qué es lo que es? Es cuando Dios
no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos si nos portamos mal? Castigo, juicio, ¿verdad? ¿Qué merecemos si pecamos? Corrección. Sí, porque Dios es como un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Pero Dios, en su misericordia, muchas veces no nos da lo que merecemos, lo que realmente merecemos. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Por su misericordia. Pensemos solo en eso. Bueno, Jonás era un profeta que fue usado por Dios en un pueblo que se estaba apartando de Dios, la nación de Israel, ya con un mensaje de misericordia. Y ahora que es enviado a otra nación, una nación pagana, para predicar, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios, fue enviado con un mensaje de juicio. En 40 días Nínive será destruida. Pero el resultado de esa predicación, desde el primer día, fue que los ninivitas se arrepintieron. Y luego, la misericordia del Señor. No debió haber sido extraño para Jonás. Y por lo mismo, Jonás lo sabía. ¿Te acuerdas que él dice? Yo sabía que Dios es misericordioso y que los iba a perdonar. ¿Te das cuenta que nosotros sabemos cómo es Dios? Y muchas veces nos confiamos de eso. Sabemos que el Señor nos va a perdonar. Sabemos que el Señor es misericordioso. Sabemos que el Señor es bondadoso. Y como decimos, le damos nomás. Y ya cuando estamos con el agua hasta el cuello, como Pedro, cuando se hundió ahí, ¿verdad?, sobre las aguas, ahí nos acordamos del Señor. ¿Sí o no? ¿O soy el único pecador aquí, en la sala? No, hermano, no somos muy distintos a Jonás. No juzguemos tanto a Jonás. Porque si somos honestos, a veces nosotros también luchamos con nuestra carne. ¡Oh, Jehová! Sigo leyendo ahí el versículo, ¿verdad? 2 y 3. ¡Oh, Jehová! ¿No es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Jonás sabía que Dios estaba lleno de gracia y misericordia, y eso era porque él, ¿verdad?, sabía que al hablarle a los ninivitas, al pueblo de Nínive, ellos se iban a arrepentir. El mismo Jonás llamó la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas ahí en el capítulo 2? El mismo clamó por misericordia en el capítulo 2 cuando estaba en el vientre del pez y disfrutó la misericordia de Dios cuando le fue extendida a él a pesar de su necedad de querer huir del Señor. Y ahora él resiente cuando esta misericordia, esta misma misericordia que él experimentó, es extendida a otros. Qué inmadurez, ¿verdad? Qué inmadurez. Celos, envidias, son propios, ¿verdad?, de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Hermanos, la misericordia es una característica fundamental que Dios nos pide. En Oseas, capítulo 6, versículo 6, ya, busquemos el libro de Oseas, ya, capítulo 6, versículo 6, ya, Oseas, Amós, Abdías, Jonás. Ya, y ahí nos ubicamos un poquito más, ¿verdad? Busquemos el libro de Oseas, capítulo 6, el versículo 6. Mire lo que dice. Oseas 6:6. ¿Lo tienes? Si no, pon atención. Porque misericordia quiero. Este es Dios hablando. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios, ¿qué dice? Más que holocausto. Esto es lo que Dios dice desde el Antiguo Testamento, siempre lo expresó. Misericordia quiero y no sacrificio. Los hebreos eran expertos en ofrecer sacrificios y ser religiosos ante Dios. Pero Dios no es lo que pide. Él pide misericordia. Es más, en Mateo 9:13, Mateo, ya más fácil encontrarlo, capítulo 9, versículo 13, Dios también exige a sus discípulos. Y confrontando, ¿verdad?, a los fariseos de aquel día, a los religiosos de aquel tiempo, mire lo que dice en Mateo capítulo 9.
Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa. Y mira el detalle del Señor. Id pues y aprended. La misericordia no es algo que nos brota en forma natural. Cuando vamos manejando, ¿verdad? Y un tipo se nos cruza por delante o se pasa la luz roja o un disco pare, por supuesto, ¿verdad? Frenamos, le cedemos el paso, adelante, por favor, tómese su tiempo, ¿verdad? Cuando ahí hay alguien haciendo taco, ¿verdad? Y no avanza, ya, señora, por favor, tómese su tiempo, no hay problema, ya, o caballero, ya, para que no se me sientan ahí las damas, pero a algunos nos ha tocado, ¿verdad? Y no, por supuesto, no le vamos a tocar la bocina, ¿verdad? No, sería una rotería. Bueno, la misericordia es algo que Dios nos pide, ¿verdad? Y es algo que tenemos que aprender. No nos brota en forma natural, pero es parte de la naturaleza del Señor. Misericordia quiero, dice, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero lo que más me sorprende allá en Jonás, volviendo a nuestro texto en Jonás capítulo 4, versículo 2, ¿ya? Es cuando Jonás dice allí, ¿verdad? Porque me es mejor la muerte que la vida. Qué terrible, hermanos. El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive es tan doloroso para Jonás, tan frustrante para su pensamiento egoísta, que él prefiere morir que pensar en ello. Prefiere morir. Y también declara que esa era la razón por la cual él huyó del llamado. No por el temor de que él no fuera efectivo en la comisión del Señor, no por el temor de no saber qué iba a decir, o que los ninivitas le podrían apedrear o matar por ser un judío en medio de un pueblo enemigo, sino por el temor de que Dios mostrara misericordia y su mensaje fuese efectivo. Fuese efectivo. Miren lo que dice en Jonás 1:12, cuando él estaba huyendo también de la presencia del Señor, él también tuvo pensamientos suicidas. Dice el versículo 12, y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En lo profundo de su corazón, Jonás sabía lo que iba a pasar, que Dios se iba a arrepentir. Y él estaba preocupado de su corazón, egoísta. Es más, había una norma dentro de los profetas, que Dios también la había declarado, y era de que si un profeta daba una profecía y su profecía no se cumplía, ¿qué pasaba con ese profeta? Tenía que ser muerto y apedreado, ¿no? Bueno, piénsenlo. Jonás fue a predicar a Nínive para decir, en 40 días Nínive será destruida. ¿Se cumplió esa profecía? No, no se cumplió. Entonces, Jonás estaba pensando, ¿verdad?, que Dios iba a tener misericordia y su profecía no se iba a cumplir, y que al volver a su tierra Israel, como la profecía no se cumplió, más encima, mira, le fue a predicar a los enemigos de Israel. ¿Cómo lo habrán recibido los israelitas cuando él regresó? Piensa en eso. Claro. ¿Cómo lo habrá recibido? ¿Ya? Se hizo amigo de los ninivitas y mostró misericordia, ¿verdad?, a un pueblo pagano y enemigo de Israel. Bueno, Jonás, en su turbación, en su mente, no comprendiendo realmente los planes soberanos del Señor, solo pensando en él mismo, siendo egoísta, lo único que quería era morirse. ¿Cómo es eso? Mejor me es la muerte que la vida. No son palabras como la de Pablo, ¿verdad? Ya, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es muy distinto, porque tiene que ver con el sacrificio de servir al Señor y estar dispuesto a dar su vida si fuese necesario. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Volvamos a Jonás capítulo 4, ¿verdad? Ya en el versículo 4 vemos la respuesta del Señor. Y es que Dios confronta a su profeta. Dios lo confronta, ¿ya? Dios ahora ya no solo tiene palabras para para Nínive,
en esta profecía que Dios le encomendó a Jonás, sino ahora tiene palabra para este profeta amurrado, ¿verdad? Egoísta, envidioso y terriblemente carnal. Y Dios lo confronta. En primer lugar, Dios cuestiona el corazón de Jonás. Dice ahí en el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Recuerda que el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Jonás, al expresar su ira en contra de Dios, estaba siendo honesto con sus sentimientos. Pero cuidado, hermanos. Ser honesto no es algo que nos justifique. Ser honesto es algo bueno, pero no debemos pensar en ningún momento que todos nuestros sentimientos hacia Dios están justificados. No te puedes enojar con Dios, pero no pienses que esos sentimientos hacia Dios son justos, son correctos. La verdad, hermanos, es que solo expresan un corazón contaminado por el egoísmo, el pecado y el orgullo. Y ese era el problema que había en el corazón de Jonás. En lo profundo, muy adentro de su corazón, había orgullo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando las cosas no nos resultan, verdad? Pensamos que tenemos el control de las cosas y cuando de pronto las cosas no nos resultan, como que nos enojamos, ¿verdad? Y ahí nos frustramos y se revela en el fondo lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, el orgullo. ¿Qué es lo que es el orgullo? ¿Cuál fue el primer pecado en el universo? El orgullo. ¿En quién? ¿En quién se manifestó ese primer pecado en el universo? En Satanás. ¿Qué quiso ser Satanás? Él quiso ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios. Luego Satanás, cuando desciende a la tierra y tienta, ¿verdad?, a Eva, ¿cómo la engaña? Come del árbol, no vas a morir, porque si comes del árbol, sabe Dios que seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Orgullo. Seréis como Él. Y ese es el problema del orgullo. Querer ser como Dios, querer tomar el lugar de Dios, que es cuando tomamos nuestras decisiones por nuestra cuenta, sin considerar los propósitos y el plan del Señor. Que es cuando somos porfiados, ¿verdad?, taciturnos y le damos nomás y al final chocamos con una pared y ahí recién nos damos cuenta que nunca oramos ni le pedimos permiso al Señor. Preferimos pedir perdón que pedir permiso. Mira, a Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Ahora, en todo esto vemos algo muy significativo. Fíjate que a Dios le gusta hacernos preguntas. Cuando uno a veces pregunta, hay muchas preguntas que el hombre le hace a Dios en la Escritura. Pero cuando Dios pregunta, siéntate y toma atención. Porque Él cuando pregunta, sabe muy bien lo que está buscando. A Dios le gusta hacernos preguntas porque revela nuestro corazón. Nos hace pensar y nos ponen en la posición correcta delante de Dios, porque Él tiene todo derecho de cuestionarnos y a Él le debemos respuestas. Él no nos debe ninguna respuesta, hermanos, pero Él, cuando nos pregunta, nosotros sí le debemos respuestas al Señor. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? Allá en Génesis capítulo 3, ¿verdad? O a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel, allá en Génesis capítulo 4. O en 1 Samuel 13, ¿no es cierto? Cuando Dios pregunta a través de Samuel a Saúl, ¿qué has hecho? Cuando sacrificó, ¿verdad?, estos animales que eran parte del anatema, que debían ser muertos, ¿verdad?, porque eran malditos por Dios, porque eran de los enemigos de Israel. O allá en 2 Samuel 12, ¿por qué has despreciado la palabra de Jehová al hacer lo malo delante de sus ojos? Nuevamente a Saúl. O en Isaías 6, cuando Isaías está ahí, ¿verdad?, viendo cómo el pueblo de Israel se rebela y Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí es una buena pregunta que Isaías le responde, heme aquí,
envíame a mí. Pero cuando el Señor pregunta, hay que responder, ¿o no? Ahí en Isaías 6. O en Mateo 16, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahí le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y quién responde? Siempre está Pedro ahí, ¿verdad? Tú eres el hijo de David, el hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y Jonás, ¿verdad? Ahí no es Jonás de acá de la Escritura, ¿ya? Es otro. Y no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le dio la respuesta a Pedro. Cuando el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo, le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Pablo después, ¿verdad? Allá en Mateo 20, ¿verdad? Al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y antes el Señor le había dicho a Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. También a Judas, ¿te acuerdas? Allá en Lucas 22, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Lucas 22. Saulo, Saulo, nuevamente. Ya lo vimos en Hechos 9, cuando es convertido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios pregunta, tenemos que responderle. Y piensa en esto. Dios siempre nos va a hacer preguntas a través de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque toda, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solo es útil para enseñarnos y aprender cosas de la palabra del Señor, sino también para redarguirnos. Es decir, redarguir es mostrar que estamos fallando o estamos mal en algo. Por lo tanto, si la palabra nos redarguye, luego nos corrige para los cambios que tenemos que hacer y luego también nos instruye, siempre tenemos que estarnos preguntando a la luz de la palabra del Señor. Cada vez que la estudiamos y la leemos, ¿qué me enseña? ¿Qué me redarguye? ¿En qué me muestra que estoy fallando? ¿Qué me corrige? ¿Qué cambios? ¿Qué correcciones tengo que hacer? ¿Qué instrucciones me da para la vida? Siempre. Incluso el hermano de Jesús, Santiago, en su epístola, ¿verdad? Él nos dice que la palabra de Dios es como un espejo, al cual nos miramos para ver cómo estamos en relación, ¿verdad?, a la imagen de Cristo y hacer los cambios necesarios. Y de esa manera, como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, siempre a la luz de la palabra del Señor, Dios nos hace preguntas que tenemos que responder. Ahora, si estamos enojados contra Dios, Él podría hacernos la misma pregunta que le hizo a Jonás, ¿o no? ¿Ya? ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Haces bien? Estamos ahí en Jonás, capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y la respuesta siempre debería ser, no, Señor, ¿verdad? No es bueno enojarse. Tus caminos son buenos aun cuando no los entienda. Tus caminos son rectos aun cuando no me gusten. Tus caminos son perfectos aun cuando no es lo que yo esperaba. La providencia del Señor. Ahora, en los versículos 5 al 8, como Jonás, era medio porfiadito Jonás. Entonces, y además como que le costaba entender, así que el Señor le preparó, igual que en la clase de niños, ¿ya?, una lección objetiva. Es decir, con un objeto, ¿verdad?, para que él entendiera. Es como cuando uno le explica a un niño, es como que a nosotros el Señor nos explicara con manzana y pera, ¿verdad?, con manzanita y pera. El versículo 5 en adelante dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Probablemente después de los 40 días donde no pasó nada, Dios perdonó a Nínive, Jonás todavía estaba esperando que algo podía pasar. Es como cuando nosotros porfiadamente
¿Ya? Sabemos, porque siempre Dios contesta la oración, ¿o no? Con un sí, con un no y con una espera. Pero a veces Dios nos dice no. ¿Pero qué hacemos nosotros? Insistimos, ¿o no? Ya, así que aquí estaba Jonás, ¿verdad? Ahí, a ver si pasaba algo, ¿verdad? Quizás no tenía muchas ganas de regresar a Israel, ya les expliqué por qué. Entonces, a ver si algo ocurre, quizás se vuelven a portar mal, una recaída, no sé, alguna cosita por aquí, por allá. Bueno, entonces estaba ahí, ¿verdad? Y Dios preparó, ¿verdad?, algo especial para él. ¿Ya? Porque él dijo ahí, estamos en el versículo, terminamos de leer el versículo 6, ¿no es cierto? Dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, acuérdense, estaba ahí amurrado, ¿verdad? Dios preparó una calabacera, un arbusto para que le diera sombra. Ya, Dios siempre es misericordioso, ¿no es cierto? Estaba ahí agradado. Pero Dios preparó después, versículo 7, un gusano. Un simple gusano. Dios puede usar una gran ballena, un gran pez, como un pequeño gusano, el cual hirió la calabacera. ¿Y qué pasó con la calabacera? Esta que le daba sombrita, ¿verdad?, a Jonás. Se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Mira, ahí estoy en la Biblia. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba. Y nuevamente, ¿qué dice? Era bien melancólico Jonás, ¿verdad? Tenía pensamientos suicidas y deseaba la muerte y decía, mejor me sería por tercera vez ya, pues, sería para mí la muerte que la vida. Vemos que salió Jonás de la ciudad para ver qué iba a pasar. Jonás estaba esperando, ¿verdad?, que Dios destruyera, pese a todo, a Nínive, y salió de la ciudad seguramente para ver de lejos, en panorama, ¿verdad?, y estar seguro. Pero preparó el Señor esta lección objetiva para mostrarle a Jonás una gran lección. De la manera que Dios preparó una gran tormenta, de la manera que Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás, ahora Él preparó una planta en particular para dar sombra a Jonás, mientras Él esperaba que la ciudad finalmente fuese destruida. Dios preparó sombrita para su profeta. No olviden esa palabra, preparó. La repite aquí varias veces. Preparó el gusano, preparó la calabacera, ¿verdad? Esta, fíjate, es la primera vez en todo el libro, la primera vez que vemos feliz a Jonás. ¿Te diste cuenta? Es la primera vez que lo vemos sonriendo. Jonás estaba complacido porque al fin, después de toda la compasión de Dios por otras personas, Dios al fin estaba haciendo algo por él. ¿Te has sentido alguna vez así? Ay, por fin me dieron este reconocimiento. Por fin se acordaron de mí, por fin se acordaron que existía. Como si fuéramos el centro del universo. Egoísmo, ¿verdad? Por supuesto que fue egoísta y mezquino en su propia mente carnal, así como a veces en la nuestra también, hermanos. Podríamos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su enojo. Porque ambos, tanto en la felicidad como en el enojo, se trataban de sí mismos. De su problema, de mi problema, yo, mío, ¿verdad? Era un típico problema de yo. No el aparatito ese, ¿verdad?, que sube y baja, sino que el yo, el ego, ¿verdad? El que todo se trata de mí. Todos me odian, ¿verdad? Trágame tierra, voy a comer gusanos. Pobre de mí. Bueno, es un problema que tenemos muy arraigado en nuestro corazón. Bueno, Dios tenía todo planeado, ¿verdad? El solcito rico, ¿verdad?, empezó a herir la cabeza de Jonás y se desmayaba. ¿Alguna vez te ha dado una insolación? Sí, a mí me ha dado de verdad más de joven, cuando uno es medio imprudente en eso, ¿verdad? Bueno, Jonás estaba enojado con Dios porque él trajo arrepentimiento al pueblo de Nínive, ya lo vimos, ¿verdad? La antigua, aquí, palabra hebrea para enojado,
como ya expliqué, literalmente es estar ardiendo y echar fuego de la nariz. Esa es la imagen, estar ardiendo y echar fuego de la nariz. En los monitos animados a veces se muestra este concepto, ¿verdad? Que la persona enojada, ¿verdad? Y está roja, ¿verdad? Y le sale fuego por las orejas y por la nariz. Como ya expliqué, el idioma hebreo es muy ilustrativo, muy figurativo, figuran muchos, ¿verdad? No es como el idioma griego del Nuevo Testamento, que es más técnico y explica las palabras con más detalle. En el Antiguo Testamento es más pictórico, se muestran cuadros de palabras para de alguna manera ilustrarlo y representarlo. En un sentido, el español es más parecido al hebreo, porque también el español es muy pictórico, ya cuando se expresan, ¿verdad?, las características, ¿verdad?, de las cosas, ya como nuestro país, ¿verdad?, un campo floreado en nuestro himno, ¿verdad?, y uno se imagina, ¿verdad?, ese campo, ¿verdad?, ahí lleno de flores, ¿verdad?, o el desierto florido. Bueno, Jonás aquí vemos que se alegró grandemente por la calabacera, pero después se entristeció porque la calabacera se secó. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Cuando Dios quitó la planta y su sombra placentera de Jonás, simplemente reveló lo que siempre estuvo ahí, el egoísmo. Él extrañó tanto a la planta que él quería morirse. Amigos, hermanos, como Jonás, a veces nos quejamos. Muy pronto tendremos razones para quejarnos cuando nuestro enfoque no está en Dios, sino en nosotros mismos. Las personas que tienen, ¿verdad?, esa resolución de enojarse generalmente hacen de sí mismos la causa de su propio desagrado, porque siempre están pensando en ellos, siempre están pensando en sí mismos. Jonás permitió que aún una cosa tan absurda como una planta se convirtiera en un ídolo. Llegó a ser tan importante esa planta, esa calabacera, que fíjate, escucha, el objeto de su felicidad no estaba en el Dios grande y misericordioso que perdonó todo un pueblo pagano. El objeto de su felicidad, ¿dónde estaba? En una planta. Hoy en día, el objeto de la felicidad de mucha gente, ¿dónde está? ¿En un animal? ¿Una mascota? ¿En sus hijos? ¿En su trabajo? ¿En sus logros personales? ¿En sus estudios? ¿En su desarrollo, ¿verdad?, secular? ¿En sus bienes? ¿En sus recursos? ¿En sus capacidades? ¿En su fama? ¿En su gloria? En ese momento, tan ridículo era que la felicidad de Jonás era la sombra de una calabacera. Nada más pasajero que hay en este mundo. Un arbusto, ¿verdad?, común y corriente. Casi como, ¿verdad?, una hierba. Casi como una mala hierba. Un animal, o sea, un arbusto silvestre. Algo tan pasajero como muchas veces es lo que nosotros ponemos nuestra esperanza. Aún los hijos son pasajeros, son prestados. ¿Qué decir de una mascota? Que hoy en día, ¿verdad?, llega a ser el corazón de muchas personas. ¿Sabes cómo Dios le llama a eso? Le llama idolatría. Así tal cual. Idolatría. ¿Qué tan seguido se permite que nuestras calabazas perezcan? Para enseñarnos esta profunda lección, hermanos. A pesar de todo lo que podamos hacer para mantenerlas verdes en nuestras vidas, estas calabazas que a veces erigimos como ídolos en nuestro corazón, sus hojas se vuelven cada vez más secas, porque es temporal. Se vuelven amarillas hasta que caen y mueren, porque todo lo que hay en este mundo es temporal. Incluso nosotros estamos de paso en esta tierra. Todo es temporal. Dios entonces aplica la lección objetiva a Jonás. Versículo 9 al 11, ya estamos ya concluyendo. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció.
y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás hizo 3 errores, hermanos, de la cual las personas iracundas a menudo hacen. Cada una de estas cosas colocó a Jonás en un lugar peor, pero no en una posición mejor ante el Señor. Jonás renunció a su llamado, Jonás se separó a sí mismo de los demás y Jonás se convirtió en un espectador. Con un corazón egoísta estaba todo preparado para su ruina y para su vergüenza. ¿No tendré yo piedad de Nínive, así como la tuve de la calabacera? ¿Y cómo tendré piedad?, dice el Señor. ¿Cómo no tendré piedad? Si aún hay algunos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso se refiere, ¿sabes a quiénes? A niños pequeños. Niños pequeños que no sabían, ¿no es cierto?, discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Porque la gracia y la misericordia del Señor es profunda. Y Él conoce todo lo que hay frente a sí. Mira, Dios mostró su misericordia a Jonás a través de mucha preparación. Esto no fue espontáneo, por lo menos para Dios. Esto no fue algo del momento. El Señor preparó, ¿verdad?, esa tormenta que quería remecer a Jonás. Pero también el Señor preparó un gran pez. Usa esa palabra, que lo preparó. Es decir, un día ese pez era chiquitito. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, al punto que pudo llegar a tragar a Jonás. Y Dios lo preparó, dice la Escritura. Lo preparó, Él trabajó en aquello, un propósito, un desarrollo. Luego el Señor preparó una planta, que en espacio de un día creció y luego murió. Luego el Señor preparó un gusano, un gusanito, ¿verdad?, que nació ahí en la tierra, ¿verdad?, en alguna plantita y llegó hasta la calabacera. Luego el Señor preparó un viento solano para que se secara la calabacera. Sin embargo, la verdadera obra de preparación que Dios estaba llevando a cabo sucedió en Jonás. Lo que Dios en realidad preparó fue una persona, un profeta, un profeta. A veces necesitamos, hermanos, soportar la afrenta. A veces necesitamos humillar el corazón. A veces necesitamos aceptar las pruebas. A veces necesitamos humildemente quebrantar el corazón egoísta. A veces necesitamos doblegar nuestro orgullo. A veces necesitamos, de una manera sincera y honesta, humillar nuestro corazón ante la presencia del Señor. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios prepare nuestro corazón? Como lo hizo en toda esta historia que acabamos de estudiar, de considerar, para que nuestro corazón sea un corazón humilde y dócil a la voluntad del Señor. ¿Tienes un corazón dispuesto para que Dios te conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo? Para eso tienes que tomar decisiones. Jonás tomó decisiones, pero no las correctas. Tú y yo hoy día podemos tomar las decisiones correctas, humillarnos ante la presencia del Señor y obedecer su palabra. Tengamos un momento de oración.